El amor es todo lo que es. El pensamiento es creador, el temor atrae la energía semejante. Es que el amor es todo lo que hay y los maestros siempre han escogido actuar desde el amor porque ellos se dan cuenta de que el mundo relativo es el mundo de las ilusiones y que fue creado simplemente para que nosotros podamos expresarnos, experimentarnos en nuestros cuerpos, nuestras almas puedan encarnarse y experimentarse y poder tomar decisiones en un mundo que existen polaridades. Pero los maestros saben que este mundo realmente no es el último, la última realidad. Es una gran ilusión y un hermoso juego físico que nos da muchísimas oportunidades de tener experiencias con este cuerpo, de tener emociones, de poder no solamente saber qué es el amor, sino de poder expresar el amor, no solamente saber qué es la compasión, sino de poder sentirla y poder hacer actos compasivos. Pero los maestros saben claramente que el amor es lo único que hay, de lo que venimos y a lo que vamos, ¿ok? Ese es el mundo de la realidad última. Y como el amor es lo único que hay, los maestros siempre han escogido amar. Amar a sus captores, amar a sus opresores, amar absolutamente a todo lo que existe, porque comprenden que el amor es lo único que hay. Y que cuando se van a la parte del temor y le dan tanto énfasis al temor, pues van a traer a su realidad aquello que tanto temen. Hoy terminamos el capítulo 1, que es muy largo. Los invito entonces para que después de este video continuemos con el capítulo 2. Hola, yo soy la doctora Nanda. Esta es mi vida desde mi perspectiva. Hola, yo soy la doctora Nanda. Esta es mi vida desde mi perspectiva. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a continuar con la segunda parte de la lectura del capítulo número 1 del libro Conversaciones con Dios 1. La vez pasada no terminamos porque este capítulo es muy largo y habíamos quedado antes de que se empezara a narrar la historia de la pequeña alma y el sol. La pequeña alma y el sol es un cuento para niños escrito también por Neale Donald Walsch, por el mismo autor, y en los talleres y en las lecturas en vivo que yo hago con el equipo de la humanidad, siempre les pido a los asistentes que lean este libro antes porque nos da una idea muy amorosa del acuerdo de almas que hacemos nosotros antes de cada una de las encarnaciones para escoger qué parte de nosotros vamos a crear, recrear, experimentar y expresar. Entonces es muy lindo, es muy rápido y se los recomiendo. En el capítulo número 1 no se narra toda la historia, se hace un pequeño resumen, pero sí les recomiendo de todo corazón que vayan al libro La pequeña alma y el sol. Voy a continuar la lectura. Recuerden que quien está narrando es Dios. Esta historia, la parábola de la pequeña alma y el sol, te ayuda a entender mejor por qué el mundo está como está y cómo puede cambiar en un instante, en el momento que cada cual recuerde la divina verdad de su realidad más elevada. Había una vez un alma que sabía que ella era la luz. Era un alma nueva y por tanto ansiosa estaba por experimentar. soy la luz, ella decía. Y en el ámbito en que surgió esta alma no había sino luz. Todas las almas eran grandiosas, todas las almas eran magníficas y todas las almas brillaban con el brillo imponente de mi propia luz. Ella sabía que era la luz, pero no lo había experimentado. Y así, esta pequeña alma era como una vela en el sol. Se encontraba en medio de la más grandiosa luz, luz de la que ella formaba parte. Aquí no podía verse a sí misma ni experimentarse a sí misma como quién y lo que realmente era, la luz. Esta alma anhelaba una y otra vez conocerse a sí misma, y tan grande era su anhelo que un día yo le dije, ¿sabes? Pequeña alma, lo que tendrás que hacer para poder disfrutar tu anhelo. ¿Qué, Dios mío? Haré cualquier cosa, me dijo la pequeña alma. Debes separarte del resto de nosotros, le dije, y luego debes invocar hacia ti misma la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad?, preguntó la pequeña alma. Lo que tú no eres, le respondió Dios.
y el alma lo entendió y se hizo el alma. Se apartó a sí misma del todo y fue hacia otro ámbito. En este ámbito, el alma tenía la facultad de incorporar a sus experiencias todo género de oscuridad. Y así lo hizo. Fue una luz muy brillante en la oscuridad. Pero en medio de toda aquella oscuridad, ella gritó: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Como ustedes en sus momentos más oscuros. Pero yo nunca los he abandonado. Yo estoy siempre a su lado, dispuesto a recordarles quiénes son realmente. Dispuesto siempre, siempre dispuesto a recibirlos en casa. Así pues, sé una luz en la oscuridad y no maldigas. Y no olvides quién eres mientras dura tu rodeo por el camino de lo que no eres. Mas alaba la creación, aunque trates de cambiarla. Reconoce que lo que hagas en los momentos más duros podrá ser tu más dura prueba y tu mayor triunfo, ya que la experiencia que creas es una afirmación de quién eres y de quién quieres ser. Entonces, esta es la historia de la pequeña alma y el sol, donde nosotros llevamos a cabo nuestro libre albedrío y venimos de fisicalización en fisicalización, decidiendo cuál va a ser nuestra experiencia. Por eso, personalmente, fue que yo a esta fisicalización decidí venir como mujer colombiana para poder tener las experiencias y las expresiones que puedo tener en este cuerpo. Después me fisicalizaré en otro cuerpo, en otra entidad, para tener experiencias diferentes. Entonces Dios nos está diciendo aquí que realmente Él nunca nos ha abandonado. Y en el cuento de la pequeña alma y el sol hay una parte muy bonita donde cuando ella va a venir a la oscuridad con algunas otras almas que también van a volverse oscuras y van a volverse densas, porque así es el acuerdo, para que salir de la luz, porque aquí dice que era como una vela en el sol, entonces para salir de la luz y poder brillar. Entonces dentro del acuerdo de almas hay unas almas que dicen: ok, yo voy a ir contigo, pero voy a volverme a la oscuridad para que tú puedas experimentar la luz. Y la otra alma le dice: yo esto lo hago porque yo te amo y tú has hecho esto antes por mí, esta vez me toca a mí irme en la oscuridad, pero lo único que yo te pido es que no olvides quién soy, porque yo muy posiblemente estaré vibrando tan bajo y estaré tan inmersa como alma en la oscuridad que yo voy a olvidar quién soy. Pero tú no olvides yo quién soy, porque si tú olvidas yo quién soy, ambos nos olvidamos y entonces estaremos perdidos. Esto es una invitación a que logremos ver a todas las almas como divinas, a respetar todos los caminos y los planes de cada una de las almas, a hacer lo que nos corresponde en el mundo, dentro de la creación colectiva que estamos teniendo en este momento, y no olvidar de que todos somos individuación de lo divino, de lo que realmente existe. Entonces, recordar quiénes somos nosotros nos ayuda a recordar quiénes son los demás. ¿Ok? Continuemos. No todo lo que ocurre y que llamas malo sucede por su propia elección, no en el sentido consciente al que tú aludes, pero todo ello es una creación de todos ustedes. Estás siempre en el proceso de creación, en cada momento, en cada minuto, cada día. Eres una gran máquina de creación y estás produciendo cada nueva manifestación, literalmente, a la misma velocidad con que tú piensas. Eventos, incidentes, acontecimientos, condiciones, circunstancias, todo ello son creación de la conciencia. La conciencia individual es muy poderosa. Puedes imaginar qué género de energía creadora se desata cada vez que dos o más se reúnen en mi nombre. Y la conciencia de grupo, esta es tan poderosa que puede crear acontecimientos y circunstancias de relevancia mundial y consecuencias planetarias.
Entonces tenemos la conciencia individual, que es cada una de nuestra individuación, y tenemos la conciencia colectiva. Una cosa es crear yo sola, individualmente, mi realidad, y otra cosa es crear con alguien más una situación en donde ambos compartimos lo que está sucediendo, y otra cosa es ya la conciencia colectiva de todos nosotros creando juntos. ¿Qué es lo que puede causar, qué es lo que causa circunstancias de relevancia mundial y consecuencias planetarias? No sería correcto decir, al menos no en el sentido que tú le das, que eliges dichas consecuencias. No las eliges más de lo que lo pueda elegir yo. Como yo, observas dichas consecuencias y decides quién eres con respecto a ellas. Entonces, las consecuencias, las situaciones que se crean a nivel colectivo, que afectan a poblaciones muy grandes o inclusive al mundo, nosotros desde nuestra individuación las observamos y decidimos quiénes somos referente a esa situación, ya que mi conciencia individual no puede cambiar una conciencia colectiva creada por todos nosotros. O sea, yo no puedo detener un temblor, yo no puedo detener una tormenta. Sin embargo, pero sí puedo decidir quién voy a ser referente a esa tormenta y a ese temblor, que es como la responsabilidad de cada uno. Sin embargo, no hay víctimas en el mundo ni malvados, ni tampoco eres víctima de las elecciones de los demás. En un determinado nivel todos han creado todo aquello que dicen que aborrecen y al haberlo creado lo han elegido. Yo soy co-creadora de todo lo que sucede. Y recuerden que resistirse a algo de alguna otra manera también es crearlo, volverlo realidad, darle energía. Entonces, aborrecer algo es darle poder y darle energía y colocarlo dentro de, aumentar las posibilidades de que esté en nuestra realidad o, es más, colocarlo en nuestra realidad. En determinado nivel todos han creado todo aquello que dicen que aborrecen y al haberlo creado lo han elegido. Los maestros que han accedido a un nivel avanzado de pensamiento son capaces de aceptar la responsabilidad por todo y por lo tanto pueden adquirir la capacidad de cambiar una parte. Si yo acepto que soy responsable o corresponsable, acepto que también tengo el poder para volver a crear nuevamente. ¿Ok? Si yo he creado, puedo volver a crear o cambiar mi creación. En la medida en que albergues la noción de que hay algo o alguien ahí afuera que te hace algo a ti, pierdes el poder de actuar sobre ello. Solo cuando digas, yo hice esto, podrás hallar la fuerza necesaria para cambiarlo. Es mucho más fácil cambiar lo que tú estás haciendo que cambiar lo que que cambiar lo que otros están haciendo. Y esto entiendo nuevamente que hay situaciones en que uno puede llegar a sentir que uno es o el villano o es la víctima. Pero realmente lo que el libro nos dice es que somos co-creadores y somos responsables, y esto puede ser muy duro de comprender y de sentir, y son palabras duras para ciertas situaciones que son complejas en la vida, pero yo los estoy invitando a una nueva perspectiva, a una nueva forma de pensamiento, a una nueva forma de entendimiento, que solamente con la intención de no sufrir más, de evolucionar, de que esta vida no sea tan dolorosa y que podamos comprender más. Solamente con esa intención nuestra conciencia se puede abrir y podemos llegar a atravesar situaciones o las consecuencias de esas situaciones de una forma mucho más fluida y amorosa. El primer paso a la hora de cambiar cualquier cosa es reconocer y aceptar que has elegido eso que está ahí, eso es lo que es. Si no puedes aceptar eso a un nivel personal, acéptalo mediante la interpretación de que todos somos uno. Y trata pues de crear un cambio, no porque algo sea malo, sino porque ha dejado de constituir una afirmación adecuada de quién tú eres. Solo hay una razón para hacer algo, que eso sea una afirmación ante el universo de quién eres. De este modo la vida se convierte en autocreadora, en creadora del ser, del yo. Utilizas la vida para crearte a ti mismo como siendo quien eres y quien siempre has querido ser. Entonces la vida, esta encarnación,
nos da la oportunidad a nosotros de que nos creemos y nos recreemos como nosotros queramos ser. Yo estoy creando y recreando a Nanda de la forma en que yo quiero crearla. Y esa es mi responsabilidad y ese es mi libre albedrío. Y cada uno de nosotros, antes de preguntarnos quién está siendo el otro, es quién estoy siendo yo aquí, referente al otro y referente a la situación que está sucediendo. Y ese quien yo estoy siendo es el que yo quiero ser. Ese es el que yo busco ser, o existe una versión diferente. Porque tendré oportunidades diarias en cada momento de volver a recrearme y expresarme como yo quiera ser. Hay también una sola razón para dejar de hacer algo, que haya dejado de ser una afirmación de quién quieres ser, que ya no sea tu reflejo, que ya no te represente, es decir, que te represente. Si quieres ser adecuadamente representado, tienes que procurar cambiar cualquier aspecto de tu vida que no encaje en el retrato de ti mismo, en el retrato que deseas proyectar para la eternidad. En el más amplio sentido, todo lo malo que sucede es porque tú lo has elegido. El error no está en elegirlo, sino en calificarlo de malo. Al calificarlo así, te calificas de malo a ti mismo, ya que se trata de tu propia creación. Luego te queda muy difícil aceptar esta etiqueta. No tanto porque te califiques de malo, sino porque estás negando tu creación. Esa es la falta de honradez intelectual y espiritual que les permite aceptar un mundo en las condiciones en que está. Si aceptan o incluso si logran sentir profundamente un sentido de responsabilidad personal con respecto al mundo que los rodea, tu planeta será un lugar muy diferente. Eso sin duda ocurrirá si todo el mundo se sintiera responsable. Que esto sea tan manifestamente obvio es lo que lo hace tan absolutamente penoso y tan patéticamente irónico. Entonces, todos somos responsables de nuestra creación y de nuestra co-creación. Todo lo que nosotros estamos viviendo somos nosotros creadores o co-creadores. ¿Okay? Creamos a nivel individual y a nivel colectivo, pero siempre hay un grado de responsabilidad en cada uno de nosotros, ya sea inclusive porque nos decidimos colocarnos ahí cuando estaba sucediendo eso. Entonces, cuando empezamos a calificar la creación mala, 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 lo que estamos haciendo es teniendo el pensamiento promotor de que nosotros también somos malos y que esto nos quedó malo. Y lo que el libro nos está invitando es, y después vamos a hablar sobre el bueno y el malo, lo que el libro nos está invitando es a que nos demos cuenta de que tenemos un grado de responsabilidad y que nos empezamos a preguntar, ok, esto que yo he creado y co-creado, y lo que yo estoy viviendo en este momento, refleja quién yo soy, y si no lo refleja, quién es el que yo quiero ser y cómo voy a manifestar y expresar ese a quien yo quisiera ser. Más allá de la queja y de decir que todo está malo y de que el otro está incorrecto, es cuál es mi responsabilidad aquí y quién estoy siendo yo. Y en vez de ser reactivo ante las situaciones, o sea, que las situaciones definan yo quién soy, que las situaciones definan yo quién quiero ser, que las situaciones definan cómo voy a actuar, pensar y hablar, es ok, voy a pararme un segundo y ante esa situación yo voy a definir quién quiero ser y me voy a hacer responsable de eso. Porque la belleza de este mundo, de lo físico, es que nosotros podemos decidir quiénes somos, expresar, experimentar quiénes somos. Y toda esa creación que hemos hecho, vamos a experimentar también los resultados. Créanlo o no, siempre vamos a experimentar los resultados. Así nos hagamos preguntas sobre la justicia y sobre el castigo. Este universo está hecho perfectamente, las leyes universales funcionan todo el tiempo y son perfectas. Que nosotros creamos que el efecto de las cosas no es el correcto, no significa que no hay un efecto y que todo tiene un propósito y a veces el propósito puede ser tan elevado, tan grande, tan colectivo que nosotros individualmente no alcanzamos a reconocer o a entender, pero eso no significa que no exista. Las calamidades y los desastres naturales del mundo, sus tornados, sus huracanes, sus volcanes e inundaciones, sus desórdenes físicos, no son especialmente creadas por ti, pero lo que sí es creado por ti es el grado en que dichos sucesos afectan tu vida. Entonces, todos esos desastres naturales, todos estos grandes acontecimientos que nos afectan a grandes poblaciones es creado por el colectivo, no solamente por una persona. Pero es mi responsabilidad como individuación, como solamente mi individuo, de ver cómo voy a reaccionar o voy a crearme frente a ellos, cómo voy a discernir, cómo voy a pensar, cómo voy a hablar y cómo voy a actuar. O sea, cómo voy a dejar que ellos afecten mi vida. Ocurren acontecimientos en el universo que por mucha imaginación
que se les echase, nunca se podría afirmar que son instigados o creados por ustedes. Dichos eventos los crea la conciencia combinada del hombre. Todo el mundo creando conjuntamente produce dichas experiencias. Lo que hace cada uno de nosotros individualmente es moverse a través de dichas experiencias, decidiendo qué significado tienen para cada uno, y si acaso tienen alguno, y decidiendo quién eres en relación con ellas. Así, ustedes crean colectivamente e individualmente la vida y los momentos que experimentan para el propósito evolutivo de sus almas. Me has preguntado si hay una manera menos dolorosa de pasar por este proceso y la respuesta es que sí, pero nada en tu experiencia externa habrá cambiado. Entonces yo los invito a los que atienden a mis talleres y a mis lecturas en vivo, es que cada vez que vean un evento colectivo grande, alguna guerra, algún acto violento o también puede ser un gran acto de amor, de compasión, de solidaridad, se pregunten qué parte de ustedes tiene una responsabilidad creadora, por mínima que sea, lo hay, porque esa guerra, porque ese acto de violencia, ustedes les llegó hasta ustedes, porque siquiera fueron capaces de verlos en el televisión o escucharlo en la radio, y que se pregunten cuál es la parte violenta que ustedes tienen, dónde están expresando violencia, frente a su cuerpo, frente a sus pensamientos, cuáles son las palabras violentas que ustedes están teniendo, cuáles son esas reacciones violentas que ustedes están teniendo ante la vida, son ustedes violentos con los objetos, bueno, no sé, y también esa parte amorosa que ustedes tienen, esa situación amorosa de compasión y de amor en que tuvieron la oportunidad de vivir o de apreciar o de ver por televisión, les está demostrando que ustedes también son amor, son compasión, y les está permitiendo expresar y experimentar esa compasión, ese amor, esa solidaridad y todas esas cosas bellas que nosotros podemos expresar por medio de nuestro cuerpo y sentir dentro de nuestro interior. Entonces, todo lo que sucede afuera, los invito a que lo utilicen como una herramienta de introspección y decidan ustedes ahí quiénes son y que permitan que se puedan expresar y experimentar. Y siempre hacerse la pregunta de quién soy y si esto, quien yo estoy siendo, es lo que yo quiero ser. Tengamos la conciencia de que somos absolutamente poderosos y que es nuestra decisión todo momento ser los creadores. Y cuando culpamos al resto, cuando culpamos a los demás, lo único que hacemos es disminuir ese poder creador y quedarnos con las manos atadas y esperar que los otros cambien, que los otros hagan algo y nosotros simplemente no hacer nada. Y simplemente cambiar un pensamiento promotor, simplemente mandar luz, simplemente sentir compasión, simplemente decir, yo no actuaría como esa persona actuó, o yo sería capaz de actuar como esa persona actuó, o yo alguna vez actué como esa persona actuó, pero yo ya no soy ese. Esos pequeños estados de conciencia y preguntas son muy poderosos y son muy trascendentales y nos ayudan a dar grandes pasos evolutivos, y las situaciones externas a nosotros nos ayudan y nos sirven como herramientas para eso. Continuemos. La manera de reducir el dolor que asocias con las experiencias y los acontecimientos de la tierra, tanto tuyo como de los demás, es cambiar la manera de contemplarlos. No puedes cambiar el acontecimiento externo, puesto que ha sido creado por muchos de ustedes y sus conciencias no se han desarrollado lo bastante como para alterar individualmente lo que ha sido creado colectivamente. De modo que debes cambiar la experiencia interna. Esta es la llave maestra de la vida. Nada es doloroso en y por sí mismo. El dolor es el resultado de un pensamiento equivocado. Es un error en el pensamiento. Un maestro puede hacer desaparecer el mayor dolor. De este modo el maestro sana. El dolor deriva de un juicio que te has formado sobre algo. Elimina el juicio y el dolor desaparecerá. A menudo el juicio se basa en la experiencia previa. Tu idea sobre algo se deriva de una idea anterior sobre aquello. A su vez, tu idea anterior resulta de otra aún anterior a ella, y esta a otra, y así sucesivamente, como cimientos hasta que llegamos recorriendo todo el camino hacia atrás en el corredor de los espejos hasta lo que llamo el primer pensamiento, el pensamiento promotor.
Entonces, realmente el sufrimiento, aquí hablan sobre el dolor, realmente, bueno, no sé si esto será más traducción. El dolor es algo que sufre el cuerpo. Si alguien me pisa o me pellizca o me golpea, voy a sentir dolor. Pero el sufrimiento que yo soy capaz de sentir referente a ese dolor sí es responsabilidad mía. Y el sufrimiento me lo va a traer los pensamientos que yo tenga. ¿Okay? El grado en que yo sufra va a ser directamente proporcional a mis pensamientos, a mis creencias sobre lo sucedido. Y eso, recuerden que el dolor es obligatorio y el sufrimiento es opcional. Entonces, evaluar nuestras creencias nos va a traer muchísimo menos sufrimiento en la vida. Y hay algo, vamos a empezar a hablar sobre el pensamiento promotor, que es el pensamiento detrás del pensamiento, detrás del pensamiento, detrás del pensamiento. Este pensamiento puede ser basado en el amor o en el temor. Todo pensamiento es creador y ningún pensamiento es más poderoso que el pensamiento original. De ahí que a veces que este pensamiento original también se llame pecado original. Porque un solo pensamiento promotor basado en la envidia, en el temor, en la angustia, en la ansiedad, va a desencadenar otros pensamientos y otros pensamientos, una cadena de pensamientos con un pensamiento promotor basado en el miedo. Por lo tanto, vas a tener al final toda una cadena y tus acciones que sean basadas en cualquiera de todos esos pensamientos van a ser basados pues en el miedo y es muy probable que te lleven al sufrimiento. El pecado original consiste en que tu primer pensamiento acerca de algo esté errado, esté equivocado. Este error se mezcla muchas veces con un segundo o un tercer pensamiento. La tarea del Espíritu Santo consiste en inspirar nuevos conocimientos, a nuevos entendimientos que pueden liberarte de pensamientos originales que estén equivocados. Entonces, la invitación es siempre estar abiertos a nuevos pensamientos, a nuevos entendimientos. Cada vez que nuestra conciencia se vaya expandiendo, cada vez que vayamos teniendo más experiencias, tenemos que ir evaluando pensamientos anteriores que de pronto ya no nos sirven, porque ya hemos evolucionado. Todos sabemos que lo que era cierto, lo que era real hace muchos años, ahora no lo es. Y que posiblemente lo que es cierto ahora ya no lo va a ser en los próximos años. Y así como nuestras leyes y nuestra ciencia va evolucionando junto con nuestra sociedad, igual debemos hacer nosotros con cada una de nuestras creencias que vayan evolucionando conforme nuestro estado de conciencia se vaya ampliando. El autor pregunta entonces si nos debemos sentir mal al pensar en los niños que mueren de hambre en el África, por la violencia y la injusticia en América o por el terremoto que mata a centenares de personas en otro país. Dios le contesta: en el mundo de Dios no existen los debo ni los no debo. Haz lo que quieras hacer. Haz aquello que constituye tu reflejo, aquello que te represente como una versión más magnífica de ti mismo. Si quieres sentirte mal, siéntete mal. Lo que aquí está diciendo es que realmente nosotros venimos aquí con libre albedrío, no tenemos que hacer nada, pero vamos a experimentar nuestra creación. Entonces nadie nos está exigiendo qué debemos hacer. Nadie nos está exigiendo, nos está dando las leyes de tú tienes que hacer esto así, así, así. Lo único que te recomendamos es que uses este mundo físico para crearte y recrearte y tengas en cuenta que hay leyes naturales como causa y efecto. Y que esto es tan bello que te va a permitir vivir los efectos de tu creación. Continuemos. Pero no juzgues ni condenes, puesto que no sabes por qué ocurren las cosas ni con qué fin. Y recuerda esto: aquello que condenes te condenará, y un día serás aquello que juzgas. Trata más bien de cambiar o de ayudar a quienes lo están cambiando, aquello que ha dejado de reflejar tu sentido más elevado de quién eres, de quiénes son. No obstante, bendice todo, pues todo es creación de Dios a través de la vida que vive, y eso constituye la más elevada creación. Nuestra creación nos está diciendo en qué nivel de conciencia estamos. ¿Cómo puede ser que en el mundo de Dios no existan los debo ni los no debo? Pregunta el autor. ¿Dónde existen los debo y los no debo? Si no es en tu mundo, le pregunta Dios. Entonces Dios le contesta: pues en tu imaginación es que existen. Sin embargo, dice el autor, quienes me enseñaron todo lo que sé acerca de lo correcto y lo equivocado, lo que hay que hacer o dejar de hacer, lo que se debe o no se debe hacer,
Me dijeron que todas aquellas reglas fueron establecidas por ti, Dios. Entonces, es cierto que a nosotros nos han enseñado, bueno, a mí, voy a hablar en primera persona, me han enseñado de que Dios ha dado muchas reglas y que hay que seguir muchas reglas para la salvación y que hay que seguir muchas reglas para que Dios me haga favores, para que me conceda cosas, para que me perdone, para que me lleve al cielo. Y este libro nos está invitando a que no hay debos ni no debos y que somos individuación de Dios y que todos vamos a ser salvados, que estamos en un proceso evolutivo en que cada uno va a sufrir, va a vivir sus experiencias, la experiencia de su creación, pero que todos estamos salvados porque todos somos la individuación de Dios, todos somos un pedacito de Dios y Dios no se colocaría a Él mismo en un infierno o en un sufrimiento eterno. Dios le contesta, entonces las personas que te enseñaron eso estaban equivocadas. Yo nunca he establecido qué es lo correcto y lo equivocado, lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Quiero explicarles esto de lo correcto y lo incorrecto porque se puede malentender. Lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es bueno y es malo, nosotros los seres humanos lo hemos creado, nosotros hemos llegado a acuerdos como sociedad de qué es lo bueno y de qué es lo malo, para que nuestra sociedad pueda vivir en orden, en armonía y en paz. Pero eso bueno y malo va a ir cambiando conforme el tiempo y nuestra sociedad vaya cambiando. Entonces lo bueno ahora no era lo bueno hace muchos años ni será en los próximos años porque nuestra sociedad habrá cambiado. Y esos acuerdos están bien dentro de nuestra sociedad y nos permite colocar leyes que digan no se debe matar, colocar leyes que digan no se debe robar, tú no puedes coger algo que no es tuyo sin permiso y hacerlo tuyo. Pero esos son acuerdos que nosotros los humanos hemos hecho bajo nuestras conciencias. No es que Dios nos lo esté dictando. ¿Okay? Después de que tenemos los acuerdos humanos, nosotros definimos quiénes queremos ser en nuestra sociedad y si queremos comportarnos a favor o en contra de lo que nosotros colectivamente hemos acordado para que sea ley, para que podamos mantener un orden y una armonía. Entonces, desde la perspectiva de Dios, Él nos está diciendo qué hacer y qué no hacer. Nos está dando la libertad para que nosotros definamos de acuerdo a nuestra sociedad y a nuestro mundo, nuestro planeta Tierra, qué es lo bueno y lo malo, y de allí lo tomemos como punto de partida, como punto de referencia, para que cada ser humano se cree, se represente, se exprese, se experimente como quiera ser dentro de nuestra sociedad. Yo nunca he establecido qué es lo correcto o lo equivocado, lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Obrar así equivaldría a despojarte completamente de tu mayor regalo, la posibilidad de hacer lo que te plazca, experimentar los resultados de ello, la oportunidad de crearte a ti mismo de nuevo a imagen y semejanza de quien realmente eres, el espacio para producir una realidad de ustedes mismos cada vez mayor, basada en su idea más magnífica sobre aquello de lo que son capaces. Afirmar que algo, un pensamiento, una palabra o un acto es equivocado sería tanto como decir que no lo pusieras en práctica. Y decir que no lo pusieras en práctica sería lo mismo que prohibirlo. Y prohibirlo sería tanto como limitarte. Y limitarte equivaldría a negar la realidad de quien realmente eres, así como la posibilidad de que tú puedas crear y experimentar esa verdad. Hay quienes dicen que les he dado el libre albedrío, pero luego estos mismos afirman que si no me obedecen, los enviaré al infierno. ¿Qué clase de libre albedrío es ese? ¿No constituye eso una parodia de Dios? Inclusive una parodia de cualquier tipo de relación auténtica entre ustedes y yo. Vamos a empezar a hablar sobre el libre albedrío y cómo el libro nos dice que Dios nos dio un real libre albedrío donde Él no nos está prohibiendo hacer nada, donde Él no nos está indicando qué hacer, porque eso realmente no sería un real libre albedrío. Lo que nos está brindando aquí es la oportunidad de expresarnos, de experimentarnos y de vivir la propia experiencia de nuestra creación, como ya habíamos dicho. El autor le pregunta sobre el cielo y el infierno. Dice, por lo que puedo deducir, no existe nada parecido al infierno. Dios le contesta, el infierno existe, pero no como ustedes piensan, y no lo experimentan por las razones que les han dicho. El infierno es la experiencia del peor resultado posible
de sus elecciones, decisiones y creaciones. Voy a volver a leer. El infierno es la experiencia del peor resultado posible de sus elecciones y decisiones y creaciones. Es la consecuencia natural de cualquier pensamiento que me niegue o niegue quién tú eres en relación a mí. Es el dolor que sufres a causa de un pensamiento equivocado. Pero el término pensamiento equivocado tampoco es apropiado, ya que no existe nada que sea equivocado. El infierno es lo opuesto a la alegría. Es la insatisfacción. Es saber quiénes y qué son y fracasar a la hora de experimentarlos. Es ser menos. Eso es el infierno. Me encanta. El infierno es lo opuesto a la alegría. O sea, nosotros mismos nos ponemos en infierno cuando no somos alegres, cuando estamos insatisfechos, cuando no sabemos quiénes somos, entonces pensamos que somos menos. Cuando fracasamos a la hora de experimentar lo que nosotros realmente somos porque no sabemos lo magnífico que somos. Es ser menos. Ese es el infierno. Pero el infierno no existe como un lugar. O sea, no hay un lugar en que nosotros vayamos el infierno como ese lugar que nos hemos imaginado, donde se queman en fuego eterno como una forma de tormento perpetuo. ¿Qué podría pretender yo con eso? Entonces, ¿por qué Dios se pondría a Él mismo, o sea, a la individuación de Él, que somos nosotros, a sus hijos o pedazos de su cuerpo? ¿Por qué se pondría Él mismo en un sufrimiento eterno y doloroso? En caso de que Dios tuviera la idea extraordinariamente malvada de que nos merecemos el infierno, o sea, de que no nos merecemos el cielo, ¿por qué habría de tener necesidad de buscar algún tipo de venganza, castigo por las faltas que hemos cometido? Someternos a sufrimiento eterno de un tipo y una intensidad más allá de cualquier descripción. Si pensamos que lo que quiere es justicia, ¿no sería suficiente la simple negación de la comunión conmigo en el cielo, dice Dios? Porque hace falta también infligir un dolor sin fin. O sea, Dios es la fuente infinita de amor y Él tiene formas muchísimo más amorosas, muchísimo más evolucionadas, muchísimo más conscientes para que nosotros podamos experimentar las consecuencias de nuestra creación. El dolor y el castigo realmente, según estos libros, no son herramientas que Dios utiliza para mostrarnos a nosotros las causas de nuestra creación. O sea, Dios no nos castiga. Recordemos que hay diferencia entre castigo y consecuencias. Castigo es algo que uno crea. Castigo es algo que sucede, pero es creado. No es el resultado natural de una ley natural. El resultado natural es que si yo me tropiezo, me caigo porque existe la ley de la gravedad. Un castigo sería, por ejemplo, infringirte o hacer que tú te caigas para castigarte, ¿ok? Esa es como la diferencia. Te aseguro que después de la muerte no hay ninguna experiencia semejante a la que han elaborado sus teólogos basados en el temor. Pero sí existe la experiencia del alma tan infeliz, tan incompleta, tan inferior al todo, tan separada de la inmensidad de la alegría de Dios, que para su alma esto sería el infierno. Hay un libro que se llama En casa con Dios, donde nos cuentan todo lo que sucede desde que nosotros desencarnamos, desde que nosotros morimos, las 3 fases de la muerte y hasta que finalmente llegamos a la realidad última. Y nos habla sobre el infierno y es como cuando estamos en las primeras fases de la muerte, aún seguimos creando, aún está rigiendo nuestro libre albedrío y nosotros vamos a ir al lugar que nosotros nos imaginamos que vamos a ir. Nuestra muerte va a ser de la forma que nosotros nos imaginamos que va a ser. Vamos a estar asistidos por los seres que nosotros queremos que estemos asistidos o que siempre hemos pensado que pueden estar a nuestro lado. Nuestro libre albedrío no solamente está haciendo efecto durante la fisicalización, sino durante más allá porque Él acompaña nuestra conciencia. Es muy lindo ese libro. Pero deja que te diga
que yo no los envío ahí al infierno, ni tampoco soy la causa de que esa experiencia los aflija. Son ustedes mismos quienes crean esa experiencia cada vez y en cada ocasión que se alejan de su ser, su yo, del pensamiento más elevado sobre quiénes son ustedes. Son ustedes mismos quienes crean la experiencia cada vez que rechazan a su yo, a su ser, cada vez que niegan quiénes y qué son realmente. En el libro En Casa con Dios nos muestran que si la persona cree en el infierno, que se va a ir al infierno por un momento, puede estar en la ilusión de ese lugar, porque lo ha creado en su pensamiento, pero inmediatamente entra allí, bueno, inmediatamente no, después de un momento que está ahí, acuerdan que el tiempo no funciona, después de que nos desencarnamos, el tiempo solamente existe en el mundo físico. Entonces, después de que llegan a ese lugar, en el momento que es imaginado por ellos, es el infierno que cada uno se ha imaginado, es lo que nos dice el autor en Casa con Dios, el alma y su conciencia mucho más elevada después de haberse desencarnado va a decir yo no quiero estar aquí. Y simplemente por el hecho de no querer estar allí, entonces desaparece ese lugar y vuelve a la realidad última. La forma de evolucionar no es castigándonos ni quedándonos en el infierno según estos libros, sino que ya es en otro túnel, en otro pedazo, en otro lugar después de la muerte, donde yo soy capaz de vivir y experimentar lo que yo le he causado a otras personas, independientemente si sea bueno o malo. Entonces, como todos somos uno, finalmente hay un momento después de desencarnarnos donde yo voy a sentir y voy a estar en el lugar de la otra persona de la, con que yo con lo que yo he tenido alguna relación, con la que he hablado, con la que en un momento yo le he hecho algo, cualquier momento que yo haya tenido en que me he relacionado con alguien, voy a tener la oportunidad de experimentar desde esa persona lo que yo le hice sentir. Y entonces voy a tener la experiencia desde los dos puntos de vista y ahí es donde yo voy a ser consciente de que lo que mis acciones, mis pensamientos y mis palabras hicieron y voy a decidir quién quiero ser y voy a evolucionar. Ese cuento, ese libro es larguísimo y trae muchísimos recuerdos. Es muy, muy lindo. Es muy difícil aquí hacer resumen, pero se los recomiendo. En Casa con Dios. Bueno, son ustedes mismos quienes crean la experiencia cada vez que rechazan a su yo, a su ser, cada vez que niegan quiénes son realmente. Pero ni siquiera esta experiencia es eterna. No puede serlo, puesto que no forma parte de mi plan que permanezcan separados de mí para siempre. En realidad, una cosa así es una imposibilidad. O sea, dentro del plan de Dios no está que estemos separados de Dios y que olvidemos por siempre quiénes somos. Para que algo así sucediera, solo ustedes habrían de negar quiénes son. También habría de hacerlo yo. Y eso no lo haré jamás. Y mientras uno de nosotros mantenga la verdad acerca del otro, dicha verdad prevalecerá finalmente. Entonces nosotros podemos olvidar quiénes somos nosotros y podemos olvidar quién es el otro, pero Dios nunca olvidará a nosotros quiénes somos. Por lo tanto, mientras uno mantenga la verdad, no nos habremos perdido. Le pregunta al autor, pero si no hay infierno, ¿significa eso que puedo hacer lo que quiera, actuar como desee, realizar cualquier acción sin temor a un castigo? Le pregunta a Dios, ¿necesitas el temor para poder ser, hacer y tener aquello que es intrínsecamente justo? ¿Necesitas sentirte amenazado para ser bueno? ¿Y qué es ser bueno? ¿Quién tiene la última palabra al respecto? ¿Quién establece las pautas? ¿Quién hace las reglas? Te aseguro que tú eres quien hace tus propias reglas. Tú estableces las pautas. Tú decides si lo que has hecho es bueno o si lo que estás haciendo lo es, pues eres el único que ha decidido quién y qué eres realmente y quién quieres ser. Y eres el único que puede evaluar la bondad de lo que estás haciendo. ¿Por qué? ¿Y cómo podría Dios juzgar a su propia creación y decir que es mala? Si yo hubiera querido que fueras perfectos y que obraran siempre de manera perfecta, los habría mantenido en el estado de total perfección del que proceden.
Todo el objetivo del proceso era que se descubrieran a ustedes mismos, que se crearan a ustedes mismos, tal y como realmente son y como realmente desean ser. Pero no podrán ser eso a menos que tuvieran también la posibilidad de ser algo distinto. Entonces nosotros venimos aquí al mundo de la relatividad, al mundo físico, donde tenemos la posibilidad de ser, expresar, experimentar lo que nosotros somos o ser otra cosa. Aquí podemos elegir quiénes queremos ser y podemos crearnos porque existe la posibilidad de ser algo que no somos, ¿ok? Si no existiera la posibilidad de ser algo que no somos, entonces no podríamos elegir y crearnos porque ya estamos creados. Hay que descrearse para volverse a crear. Y miren también lo que dice aquí, que si yo hubiera querido que ustedes permanecieran en ese estado de absoluta perfección, pues nos hubiera dejado en la realidad última donde estábamos y no nos hubiéramos tomado la molestia de venir a expresar, a experimentarnos aquí en el mundo físico. ¿Debo entonces castigarlos por realizar la elección que yo mismo he puesto a su alcance? O sea, nos permitieron elegir y nos van a castigar por elegir, por usar la oportunidad de elegir. Hay algunos que dirían que Dios nos está probando, lo cual yo personalmente, desde mi conciencia y desde mi conocimiento y desde mi experiencia de vida, considero que Dios a mí no me prueba, no me tiene que poner a prueba ni me tiene que tentar. Simplemente me da las oportunidades, diferentes oportunidades para que yo escoja y el abanico contra más amplio sea, más puedo yo ejercer mi libre albedrío. ¿Debo entonces castigaros por realizar una elección que yo mismo he puesto a su alcance? Y si yo no quisiera que dispusieras de esta segunda posibilidad, ¿por qué habría de crear otra que no fuera la primera? Esta es la pregunta que se deben plantear antes de atribuirme el papel de un Dios que condena. La respuesta directa a tu pregunta es que sí. Puedes hacer lo que quieras sin temor al castigo. Sin embargo, puede resultarte útil ser consciente de las consecuencias. Las consecuencias son desenlaces, son resultados naturales. No tienen nada que ver con los castigos o las penas. Son simplemente el resultado de la aplicación natural de las leyes naturales. Son lo que ocurre de manera totalmente predecible a consecuencia de lo que ha ocurrido. Entonces las consecuencias son predecibles y vienen de las leyes naturales. Toda la vida física funciona según las leyes naturales. Una vez que recuerdes estas leyes y las apliques, lograrás dominar la vida a nivel físico. Lo que te parece un castigo o aquello que llamas mal o mala suerte no es sino una ley natural manifestándose por sí misma. Si conocieras estas leyes, nunca te experimentarías a ti mismo en un estado de eso que llamas turbación, en problemas. No considerarías ninguna situación de la vida como un problema. No afrontarías ninguna situación con inquietud. Pondrías fin a cualquier clase de preocupación, duda o temor. Si vivieras tal como imaginas que vivían Adán y Eva, no como espíritus desencarnados en el reino de lo absoluto, sino como espíritus encarnados en el reino de lo relativo. Nos invitan a vivir como espíritus que nos hemos encarnado en el reino relativo, o sea, el reino físico, y no como espíritus desencarnados que están del reino de lo absoluto. Pero gozarías de toda la libertad, de toda la alegría, de toda la paz y de toda la sabiduría, del conocimiento de la fuerza del espíritu que eres. Serías un ser plenamente realizado. Este es el objetivo de tu alma. Este es tu propósito. Realizarse plenamente a ella misma a través del cuerpo. Llegar a ser la encarnación de todo lo que realmente es. El alma desea encarnar todos los conceptos que ella tiene. Realizarse ella misma dentro del mundo físico donde se puede expresar y experimentar. Este es mi plan para ustedes. Este es mi ideal. Que yo pueda llegar a realizarme por medio de ustedes, para que así, convirtiendo el concepto en experiencia, yo pueda conocerme a mí mismo, a mi ser, pero experiencialmente. ¿Okay? Entonces Dios experimenta por medio de nosotros, ya que nosotros somos una individuación, un pedazo del cuerpo de Dios. Las leyes del universo son leyes que yo he establecido, dice Dios.
Son leyes perfectas que crean un funcionamiento perfecto de lo físico. ¿Has visto alguna vez algo más perfecto que un copo de nieve? Su complejidad, su dibujo, su simetría, su conformidad consigo mismo y su originalidad respecto a todos los demás. Todos son un misterio. Te asombras ante el milagro de esta imponente manifestación de la naturaleza, o sea, el copo de nieve. Pero si yo puedo hacer esto con un simple copo de nieve, ¿qué crees que puedo hacer? ¿Y qué crees que yo he hecho con el universo? Miren cómo es la forma del copo de nieve y verán que no hay ninguno que se parezca, o sea, no hay ninguno igual al otro y es perfectamente, su geometría es hermosa y es divina. Y, o sea, no hay ninguno parecido, no hay ninguno que sea igual al otro. Entonces, si Dios pudo crear todos esos copos de nieve, imagínense lo que pudo haber hecho con el universo. Yo en mis talleres les digo es que este universo no fue hecho a la carrera. Este universo no fue hecho así de un momento para otro. Este universo fue hecho por el gran creador y tiene las grandes leyes universales. Y esto está perfectamente construido y dudar de él no es, no nos trae tanto bienestar como más vale entenderlo y utilizarlo como herramienta de creación. Recuerden que el alma tiene todo el conocimiento del universo y nosotros podemos llegar, tenemos acceso a ese conocimiento simplemente cerrando los ojos y trayendo la información. Te asombrarás ante el milagro de esta imponente manifestación de la naturaleza. Pero si yo puedo hacer esto con un simple copo de nieve, ¿qué crees que puedo hacer con el universo? ¿Qué crees que he hecho con el universo? Aunque vieras su simetría, la perfección de su diseño, desde el cuerpo más grande a la partícula más pequeña, no serías capaz de apropiarte de esta verdad en tu propia realidad, ni siquiera ahora, que empiezas a vislumbrar algo de él, del universo. Puedes imaginar o entender sus interrelaciones. El universo es muy complejo y el hecho de que no lo entendamos completamente no significa que no es perfecto. Pero claro, que puedes saber que existen dichas interrelaciones. Son mucho más complejas y mucho más extraordinarias de lo que tu comprensión actual puede abarcar. Shakespeare lo expuso maravillosamente. Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que ha soñado tu filosofía. El autor le pregunta, ¿cómo puedo entonces conocer esas leyes? ¿Cómo puedo aprenderlas? No es cuestión de aprender, le dice Dios, sino de recordar. Empieza por quedarte en calma. Silencia el mundo exterior de modo que el mundo interior pueda aportarte visión. Esta visión interior, esta intuición es lo que buscas, pero no podrás acceder a ella mientras estés tan profundamente preocupado por tu realidad externa. Trata pues de ir hacia adentro lo máximo que puedas y cuando no estés yendo hacia adentro y estés tratando con el mundo externo, ve hacia ese exterior desde dentro de ti. Proyecta tu interior hacia el mundo exterior. Entonces, se trata de ir adentro de uno mismo y cuando no se puede ir adentro, se puede ir afuera desde su interior, proyectando su interior al exterior. Recuerda este axioma. Si no vas hacia adentro, es porque estás yendo hacia afuera. Si no vas hacia adentro, vas hacia afuera. Si no vas hacia adentro, te privas a ti mismo. Ponlo en primera persona cuando te lo repitas a ti mismo para hacerlo más personal. Si no voy hacia adentro, voy hacia afuera. Si no voy hacia adentro, me privo a mí mismo. Recuerden que esa es una traducción de inglés y en inglés tiene más sentido. Se los voy a colocar aquí. If you do not go within, you go without. Without significa hacia afuera, pero también significa sin dejarlo privarse de algo. Has estado privándote de ti mismo y yendo hacia afuera durante toda la vida. O sea, si tú no vas hacia adentro, corres el riesgo de privarte de quien realmente tú eres y de lo que tú tienes adentro, que es tu verdadero ser. Pero no tienes ni tuviste nunca por qué hacerlo. No hay nada que no puedas hacer, nada que no puedas hacer. No hay nada que no puedas tener. Eso suena como prometer la luna, dice el autor. Dios le contesta, ¿y qué otra clase de promesa podría hacer Dios? ¿Me creerías si acaso te prometiera menos? Durante miles de años la gente ha desconfiado de las promesas de Dios por las más extraordinarias razones.
eran demasiado buenas para ser verdad. Recuerdan que al principio del capítulo 1 dijimos de que muchos de los mensajes de Dios no llegaban porque no los comprendíamos o porque eran demasiado buenos para ser cierto. Así han elegido una promesa menor, un amor menor, ya que la más alta promesa de Dios proviene del más alto amor. Sin embargo, no puedes concebir un amor perfecto y en consecuencia una promesa perfecta resulta asimismo inconcebible. Si no podemos creer de que alguien nos puede amar incondicionalmente tal y como somos, también nos va a quedar difícil de que haya una promesa tan amorosa y tan grande que nos incluya a absolutamente todo sin importar quiénes estamos siendo. Tampoco puedes concebir una persona perfecta. Así no puedes creer ni siquiera en ustedes mismos. No creer en alguna de estas cosas significa no creer en Dios. Promesa perfecta, amor perfecto, persona perfecta. Pues la creencia en Dios genera la creencia en el mayor regalo de Dios, el amor incondicional. Y la mayor promesa de Dios, un potencial ilimitado. Entonces, la creencia Dios genera la creencia en el mayor regalo de Dios, el amor incondicional. O sea, el mayor regalo de Dios para nosotros y para todo lo que existe es el amor incondicional. Y la mayor promesa de Dios es que nosotros tengamos un potencial ilimitado. Recuerden que la evolución, esta espiral ascendente, es por siempre y para siempre y nunca termina. Por lo tanto, nosotros vamos evolucionando cada vez más y más y más y más y siempre va a haber un punto más de evolución. O sea, somos absolutamente ilimitados. El autor interrumpe y se disculpa por interrumpir. Le dice que ha oído hablar antes del potencial ilimitado y ese no cuadra con la experiencia humana, con las dificultades con las que se encuentra el hombre común, incluyendo las limitaciones físicas o mentales con que algunos nacen. Dios le contesta, esto lo han escrito en sus propias escrituras, de muchas maneras y en muchos lugares. Mira lo que habéis escrito en el Génesis capítulo 11, versículo 6 de la Biblia. Dice, y yo Yahvé, he aquí que todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje. Este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les resultará imposible. ¿Sí? Ahora bien, ¿puedes creer en esto? ¿Piensas que esas personas, si se ven limitados, como tú dices, no es por su propia elección? ¿Imaginas que el alma humana se encuentra con las pruebas que le plantea la vida, cualquiera que éstas sean, por accidente? ¿Eso es lo que te imaginas? Déjame que te explique. El alma no elige por adelantado qué clase de vida va a experimentar. Entonces, las cosas que suceden, lo que escoge el alma y la forma en que se encarna aquí no es por accidente. Eso ha sido elegido por el alma. Déjame que te explique, el alma no elige por adelantado qué clase de vida experimentará. No, eso frustraría el propósito del encuentro. El propósito es que ustedes creen su experiencia y por tanto se creen a ustedes mismos en el glorioso momento de la hora. En consecuencia, no eligen la vida que experimentarán por adelantado. Pueden, no obstante, seleccionar las personas, los lugares y los acontecimientos, las condiciones y circunstancias, los desafíos y los obstáculos, las oportunidades y las opciones, con las cuales crearán su experiencia. Puedes seleccionar los colores de tu paleta, las herramientas de tu caja, la máquina de tu taller. Lo que crees tú con ello es asunto tuyo. Este es el asunto de la vida. Entonces, por ejemplo, yo, Nanda, las paletas de mis colores, de mi creación, mi paleta de colores fue venir como mujer a este mundo en la fecha que yo nací, dentro de mi familia que yo nací. Ya el resto de mi creación ya depende de mí. Tu potencial es ilimitado en todo lo que han elegido hacer. No supongas que un alma que se haya encarnada en un cuerpo al que llamas limitado no ha alcanzado su pleno potencial, ya que no sabes qué es lo que esa alma está intentando hacer. No conoces su proyecto. No tienes claro cuál es su intención. Bendice pues toda persona y toda condición y da gracias. De este modo afirmas la perfección de la creación de Dios y muestras tu fe en ella, puesto que en el mundo de Dios nada ocurre por accidente y no existe nada parecido a la casualidad.
ni tampoco el mundo está a merced de los avatares del azar, o de eso de lo que ustedes llaman destino. Si un copo de nieve es tan sumamente perfecto en su diseño, ¿no crees que puede decirse lo mismo de algo tan magnífico como tu vida? Entonces, estamos hablando, el autor preguntó sobre las personas que venían de pronto físicamente limitadas. Y la invitación es a que no veamos nada como un accidente y que el universo no comete errores. No comete errores. Las almas escogen su paleta de colores y cómo se van a encarnar, porque eso es perfecto y necesario para su evolución. ¿Ok? El autor pregunta, pero el propio Jesús curaba a los enfermos, ¿por qué había de curarles si su condición era tan perfecta? Dios le contesta, Dios no curaba a quienes curaba porque viera que su condición fuera imperfecta. Les curaba porque veía que sus almas pedían la curación como una parte de su proceso. Veía la perfección del proceso. Reconocía y entendía la intención del alma del enfermo. Si Jesús hubiera pensado que toda enfermedad mental o física constituía una imperfección, ¿no habría curado simplemente y de una vez a todos los habitantes del planeta? ¿Acaso dudas que pudiera hacerlo? Entonces la mente quiere saber, ¿por qué Cristo habría de decidir que unos sufrieran y otros se curaran? Y en el mismo sentido, ¿por qué Dios permite cualquier sufrimiento en cualquier momento? Esta pregunta ya se ha planteado antes y la respuesta sigue siendo la misma. La perfección está en el proceso y toda vida surge de una decisión. No resulta apropiado interferir en tal decisión ni cuestionarla y resulta particularmente inapropiado condenarla. Lo que sí resulta apropiado es observarla y hacer todo lo posible para ayudar a esa alma a buscar y realizar una elección más elevada. Sé consciente, por tanto, de las decisiones de los demás, pero no seas crítico con ellas. Reconoce que su elección es perfecta para ellos en ese momento, pero mantente dispuesto a ayudarles por si llega el momento en que busquen realizar una nueva y diferente elección aún más elevada. Entonces, observar las decisiones que los demás han tomado referente a su vida, respetar la agenda del alma y lo que su alma está haciendo y en las situaciones que se han colocado y cómo están viviendo los resultados de las leyes universales. ¿Okay? Observarlo sin juzgar, pero estar dispuesto si algún alma quiere recordar quién es y te está pidiendo ayuda para poder recordar y ser más magnífica, expresar su magnificencia y volver a crear quién es o volver a crear una nueva condición. ¿Listo? Entonces Jesús era capaz de ver esas almas y cuando ya estaban listas para ser sanadas porque la enfermedad ya no hacía parte de su plan, ya había jugado el papel, ya había sido la herramienta de creación y de evolución para esas personas y por eso la sanaba, porque ya esa persona, ese paciente no requería más de la enfermedad. Jesús era capaz de ver eso. Por eso es que no curó a todo el mundo. Si Jesús hubiera pensado que la enfermedad es mala, entonces pues nos hubiera curado a todos. Entra en comunión con las almas de los demás y entonces el propósito de ellos, su intención se tornará claros para ti. Esto es lo que hizo Jesús con aquellos a los que curó y con todos aquellos con quienes compartió su vida. Entrar en comunión con el alma de los demás, con su parte más pura, tener siempre la intención de entrar en comunión con lo más sagrado de la otra persona, siempre nos va a llevar a que podamos hacer la lección más sagrada y que podamos ver nosotros como sagrados y que podamos ver a ellos como sagrados y que utilicemos ese instante y ese momento para evolucionar. Jesús curó a todos los que acudieron a Él o enviaron a otros para suplicarles en su nombre. No realizó las curaciones al azar. Hacerlo así habría significado violar una ley sagrada del universo. Otra ley es, deja que cada alma siga su camino. Pregunta el autor. ¿Significa eso que no debemos ayudar a nadie si no nos lo pide? Los niños que mueren de hambre en la India, las masas torturadas en el África, los pobres
o los oprimidos de cualquier parte? El esfuerzo humanitario desaparecería, dice el autor. La, la caridad se prohibiría. Hemos de esperar que un individuo nos lo pida a gritos desesperados o que a toda nación nos suplique ayuda para permitir hacer algo que es a todas luces correcto. Entonces, si cada alma tiene su plan y cada uno está viviendo las consecuencias de su creación, entonces el autor dice, entonces no ayudamos a los niños que tienen hambre, no ayudamos a otras naciones, no ayudaríamos cuando alguien nos está pidiendo ayuda. Y Dios le dice, fíjate que la pregunta se contesta sola. Si algo es a todas luces correcto, pues entonces hazlo. Pero recuerda ser extremadamente crítico respecto a lo que llamas correcto o equivocado. Algo se convierte en correcto o equivocado solamente porque tú decides que lo es. Algo no es intrínsecamente correcto o equivocado. Ya vimos que lo correcto y equivocado son los acuerdos que nosotros hemos hecho dentro de nuestra sociedad para que ésta viva en armonía y en orden. La cualidad de correcto o equivocado no es una condición intrínseca, sino un juicio subjetivo en su sistema personal de valores. Mediante sus juicios subjetivos se crean a ustedes mismos, a su ser, por medio de sus valores personales, determinan y demuestran quiénes son. Entonces, cada uno tenemos nuestro juicio de valor, de acuerdo, tenemos nuestro propio juicio, de acuerdo a la forma que opera nuestra sociedad, y nosotros definimos hacia qué lado, hacia lo bueno y hacia lo malo, hacia lo correcto y lo incorrecto, actuamos, pensamos o hablamos. Mediante sus juicios subjetivos se crean a ustedes mismos, a su ser, por medio de sus valores personales, determinan y demuestran quiénes son. El mundo existe exactamente tal y como es, a fin de que puedan formular dichos juicios. Si el mundo existiera en condiciones perfectas, tu proceso de autocreación terminaría. Había concluido. La profesión del abogado se acabaría en cuanto ya no hubiera más litigios. La profesión del médico se acabaría en cuanto ya no hubiera enfermedad. La profesión de los filósofos se acabaría en cuanto ya no hubiera preguntas. Entonces, cuando estamos en la realidad última, pues no necesitamos esas diferencias y no nos expresamos como estos seres, pues porque no se necesita nada, porque no hay experiencia, porque no hay mundo físico, porque no hay enfermedad, porque no hay problemas, porque todos somos uno y somos conscientes de la unidad y no nos expresamos ni nos experimentamos. La profesión de Dios acabaría en cuanto ya no hubiera problemas aquí en la tierra. Nosotros, ambos, habríamos terminado de crear en cuanto ya no hubiera nada que crear. O sea, si no hubiera nada que crear, pónganse a pensar cuando estamos en la realidad última que todo es perfecto, todo es hermoso, todo es divino, solamente somos amor. Entonces no hay nada más que crear. Y si no hay mundo físico, menos, no hay nada que experimentar. Nosotros ambos estamos interesados en que el juego siga. Por más que digamos que queremos resolver todos los problemas, no nos atrevemos a resolverlos todos, pues en este caso no nos quedaría nada que hacer. Tu complejo sistema militar industrial lo entiende muy bien y por eso obstaculiza con todas sus fuerzas cualquier intento de instaurar un gobierno de paz perpetua en cualquier parte. No es la primera vez que se dice de que los militares, todo el sistema militar, no individualmente, sino a nivel colectivo, pues vive de la guerra y de los problemas, y el momento en que no hubiera guerra, pues entonces no tendríamos más sistema militar y este se acabaría, así como los médicos se acabarían en el momento que no hubiera más enfermedad. Tu complejo sistema militar industrial lo entiende muy bien y por eso obstaculiza con todas sus fuerzas cualquier intento de instaurar un gobierno de paz perpetua en cualquier parte. También tu estamento médico lo entiende y por eso se opone firmemente. Tiene que hacerlo por su propia supervivencia a cualquier nuevo fármaco o cura milagrosa, por no hablar de la posibilidad de los propios milagros. Su comunidad religiosa también lo tiene claro y por eso ataca constantemente cualquier definición de Dios que no incluya el temor, el juicio y el premio o el castigo, así como cualquier definición de uno mismo que no incluya su propia idea del único camino hacia Dios. Si yo les digo que ustedes son Dios, ¿dónde queda la religión? Si yo les digo que están curados, ¿dónde queda la ciencia y la medicina? Si les digo que podéis vivir en paz, ¿dónde quedan los pacificadores?
Si les digo que el mundo está reparado, ¿dónde queda el mundo? ¿Y qué sería de los fontaneros? El mundo se compone esencialmente de dos tipos de personas, quienes te dan lo que quieres y quienes reparan las cosas. En cierto sentido, incluso aquellos que simplemente te dan lo que quieres, los carniceros, los panaderos, los hereros, son también reparadores, puesto que desear algo equivale a menudo a necesitarlo. Por eso existe en tu país la expresión que dice que los adictos necesitan una dosis reparadora, una reparación. Ten cuidado, por tanto, de que el deseo no se convierta en adicción. Entonces hablamos del estamento militar, del estamento médico y de las religiones. Cómo los militares necesitan la guerra, cómo los médicos necesitamos la enfermedad y cómo la comunidad religiosa um, ha utilizado el temor y el castigo para, para hacer que los utilicemos a ellos, para salvarnos, para poder llegar al cielo, para poder hablar con los maestros y en fin, cualquier tipo de creencias que pueden tener muchísimas religiones organizadas. Nuevamente les digo, bajemos barrera, pasemos todo por el filtro de su corazón y quédense con cada uno con la verdad. Tratemos de entender las ideas para después discernir, ¿ok? Yo personalmente aquí lo que me interesa es que ustedes entiendan la idea, que la puedan llevar a su corazón y que se queden con cualquier tipo de discernimiento, que se queden con las ideas que ustedes quieren, ¿ok? Estoy diciendo que el mundo existe tal y como es, igual que un copo de nieve existe tal y como es, por voluntad de alguien. Nuestro mundo está así porque nosotros lo hemos creado así. Ustedes lo han creado de este modo, del mismo modo que han creado su vida exactamente como es. Yo quiero lo que ustedes quieran. Dios quiere para nosotros lo que nosotros queramos para nosotros. Yo quiero lo que ustedes quieran, ¿ok? Dios quiere que nosotros nos expresemos y nos experimentemos aquí, en este mundo, en este universo físico, como nosotros queramos. El día en que realmente quieran acabar con el hambre, dejará de haber hambre. Les he dado todos los recursos necesarios para conseguirlo. Disponen de todas las herramientas para llevar a cabo esta decisión. No lo han hecho. Ni no porque no puedan. Mañana mismo podrían terminar el hambre en el mundo. Pero han decidido no hacerlo. Pretenden que hay buenas razones para que 4.000 personas mueran diariamente de hambre. No las hay. Y al mismo tiempo que dicen que no pueden hacer nada para que dejen de morir de hambre 4.000 personas al día, traen al mundo 50.000 personas más cada día a una nueva vida. Y a eso lo llaman amor. A eso lo llaman el plan de Dios. Se trata de un plan que carece absolutamente toda lógica, toda razón, por no hablar de compasión. Recordemos que este libro fue escrito a principios de los 90, 92, 93. En resumidas cuentas, te estoy demostrando que el mundo existe tal y como es porque ustedes lo han decidido así. Están destruyendo el sistema sistemáticamente su propio medio ambiente y luego citan los llamados desastres naturales, como evidencia de una broma o engaño cruel de Dios o como evidencia de la violencia de la naturaleza. Pero son ustedes mismos quienes se han engañado y sus maneras son las que son crueles. Entonces nosotros tenemos el mundo así porque nosotros hemos hecho que el mundo sea así. Está dando el ejemplo con la naturaleza. Como les digo, esto fue en los 90. Hemos estado destruyendo de manera continua el ecosistema y después vienen todos esos desastres naturales y simplemente decimos que ese es Dios. Ojalá Dios nos quite la tormenta, ojalá Dios haga que llueve, ojalá Dios deje de llover, ojalá Dios haga que deje de llover, ojalá Dios no se lleve los tornados, ojalá Dios desvíe el huracán. No hay nada que sea más amable no hay nada que sea más amable que la naturaleza. Y no hay nada que haya sido más cruel con la naturaleza que el hombre. Pero eluden cualquier compromiso, negan toda responsabilidad, dicen que no es culpa suya y en eso tienen razón. No es cuestión de culpa, sino de elección. No es cuestión de que seamos culpables, sino de la elección que tenemos que hacer. Nosotros somos responsables de hasta dónde hemos llevado el ecosistema del planeta, de hasta dónde hemos llevado nuestra naturaleza. Pero ahora no se trata de culpa, sino de elegir qué vamos a hacer, si es que vamos a hacer algo.
Pueden decidir poner fin a la destrucción de sus selvas mañana mismo. Pueden decidir que se detenga la reducción de la capa de ozono que cubre el planeta. Pueden decidir suspender la continua embestida contra los ingeniosos ecosistemas terrestres. Pueden tratar de formar de nuevo el copo de nieve, o al menos detener su inexorable fusión. ¿Pero lo harán? El libro nos dice que podemos hacer todo lo que nosotros queramos, podemos acabar con el hambre, con la enfermedad, detener la destrucción de la naturaleza, pero no nos hemos puesto de acuerdo. Simplemente no lo hemos hecho, no lo hemos elegido como colectivo. Del mismo modo, mañana mismo pueden poner fin a todas las guerras, mañana sencillamente con facilidad. Lo único que hace falta, lo único que siempre ha hecho falta, es que se pongan de acuerdo. Pero ustedes no se pueden poner de acuerdo en algo tan sencillo como dejar de asesinarse entre ustedes. ¿Cómo piden al cielo, agitando los puños en alto, que ponga su vida en orden? O sea, si nosotros mismos no nos hemos podido poner de acuerdo en que nos dejemos de matar como especie, ¿cómo podemos siquiera pedirle al cielo que entonces arregle nuestro planeta? Yo, Dios, no haré nada por ustedes que ustedes no hagan por ustedes mismos. Esa es la ley y los profetas. O sea, Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros no podamos hacer por nosotros. Esa es otra ley. El mundo está como está por causa de ustedes y de las elecciones que han hecho o dejado de hacer. Pues no decidir también es una elección. Entonces nosotros estamos pintando nuestro cuadro con nuestra paleta de colores y como nos va quedando el cuadro es elección de nosotros. Tu propia vida está como está por causa tuya y de las elecciones que has hecho o dejado de hacer. El autor le pregunta. El autor le dice, pero yo no he decidido ser atropellado por un camión. Yo no he decidido ser atracado por un ladrón o violado por un maníaco. La gente podría decir eso. Hay gente en el mundo que podría decir eso. Dios le contesta, todos ustedes están involucrados en el origen de las condiciones que crean el deseo en el ladrón, la necesidad percibida de robar. Todos ustedes han creado la conciencia que haga posible la violación. Entonces, nosotros, la forma en que nosotros tenemos nuestra sociedad estructurada es la que ha hecho que pueda crearse los ladrones y que puedan crearse, o sea, que puedan estar con nosotros los violadores. Hemos creado las condiciones. Todos ustedes han creado la conciencia que hace posible la violación. Cuando ven que en ustedes mismos está también la causa del crimen, es cuando empiezan por fin a poner remedio a las condiciones de las que han surgido. Alimenten a los hambrientos, restituyan la dignidad de sus pobres, denle una oportunidad a los menos afortunados. Ahí nos están diciendo cómo hacerlo. Alimentar a los hambrientos, restituir la dignidad de los pobres, denle la oportunidad a los menos afortunados. Pongan fin a los prejuicios que mantienen a las masas amontonadas y enfurecidas con pocas esperanzas de tener un mejor futuro. Destierren los absurdos tabúes y restricciones que afectan a la energía sexual. O mejor aún, ayuden a los demás a entender realmente ese prodigio y a canalizarlo correctamente. Hagan esas cosas y habrán avanzado un largo trecho hacia la desaparición definitiva del robo y la violación. Entonces el robo y la violación existen porque en nuestra sociedad existen las condiciones para que éstas existan. En cuanto al llamado accidente, el camión que surge en una curva, el ladrillo que cae del cielo, aprende a saludar a cada uno de estos incidentes como una pequeña parte de un mosaico mayor. Han venido aquí para encontrar un plan individual encaminado a su propia salvación, pero salvación no significa salvarse de las trampas del diablo. No hay nada parecido al diablo y el infierno no existe. Se están salvando a ustedes mismos del olvido, de la no realización. Entonces, todo lo que sucede aquí no es por accidente. El camión, el ladrillo que cae, ¿ok? La muerte no existe. Existe un plan mayor y esas cosas hacen parte de un gran mosaico que de pronto desde esta fisicalización o de esta individuación no podemos ver claramente, pero la fe nos permite creer en él. Se están salvando a ustedes mismos del olvido de la no realización. No pueden perder esta batalla, no pueden fracasar, aunque no se trata en absoluto de una batalla, sino simplemente de un proceso, pero no lo saben, lo verán como una constante lucha. Pueden incluso creer
en esta lucha, lo suficiente como para crear toda una religión en torno a ella. Esta religión enseña que el objetivo de todo es la lucha, pero se trata de una enseñanza falsa. No es a través de la lucha como se desarrolla el proceso, es mediante la rendición como se alcanza la victoria. Muchas veces hemos visto que luchar, sacrificarse, es la forma de conseguir la salvación, pero el libro nos está diciendo mediante la rendición. Continuemos y verán. Los accidentes ocurren porque ocurren. Ciertos elementos del proceso vital se han dado al mismo tiempo, de una cierta manera y en un determinado momento, con unos determinados resultados que ustedes deciden calificar de desafortunados por sus propias razones particulares, pero es posible que en relación al proyecto de su alma no lo sean en absoluto. Los accidentes son tan grandes y tan significativos a veces que es absolutamente, para mí, imposible pensar que realmente fueran accidentes o que fueran el azar. Te aseguro que no hay ninguna coincidencia y que nada sucede por accidente. Cada aventura y cada acontecimiento es convocado por ti mismo y hacia ti mismo, con el fin de que puedas crear y experimentar quién eres realmente. Nuestra realidad nos ayuda a que nosotros podamos elegir quién queremos ser y podamos ver quiénes estamos siendo. Todos los auténticos maestros lo saben. He ahí por qué los maestros místicos permanecen imperturbables frente a las peores experiencias de la vida, tal como vosotros lo denominarían. Los grandes profesores de vuestra religión cristiana entienden esto. Saben que a Jesús no le inquietaba la crucifixión, aunque la esperaba. Podía haberse escapado, pero no lo hizo. Podía haber detenido el proceso en cualquier momento. Tenía el poder para hacerlo, pero no lo hizo. Permitió que le crucificaran con el fin de poder demostrar la salvación eterna del hombre. Mirad, dijo, lo que puedo hacer. Mirad hacia lo verdadero. Sabed que todo esto y más también lo haréis vosotros. ¿No os he dicho que sois dioses? Sin embargo, no lo creen. Entonces, si no podéis creer en vosotros mismos, entonces creed en mí, dijo Jesús. Fue tal la compasión de Jesús que buscó y creó la manera de causar en el mundo tan fuerte impacto que todos pudieran alcanzar al cielo, a la autorrealización, al menos de otra manera, a través de él, puesto que derrotó a la miseria y a la muerte, igual que tú también lo puedes hacer. Entonces Jesús hubiera podido escapar de la muerte, si él hubiera querido, pero él sabía que con su crucifixión y con su muerte iba a mostrar muchísimas cosas más y estaba absolutamente confiado en el plan divino y entendía cuál era el propósito de su alma y lo que iba a llegar a lograr en la humanidad, que iba a ser tan importante que entonces la crucifixión le permitió que le crucificaran. Y ya que no pueden creer en ustedes, ya que no podemos creer en nosotros, entonces dijo, pues entonces crean en mí. La más magnífica enseñanza de Cristo no fue que tendría vida eterna, sino que ya la tienen. No fue que serán hermanos en Dios, sino que ya lo son. No fue que tendrán todo lo que pidan, sino que ya lo tienen. Entonces no es que nos iban a dar vida eterna, sino que ya la tenemos. No que somos hermanos de Dios, no que seremos hermanos de Dios, sino que ya somos hermanos de Dios. No que nos darán todo lo que queramos, sino que ya lo tenemos. Lo único que hace falta es que reconozcan esto y lo sepan, ya que tú eres creador de tu realidad y la vida no puede presentarse para ti de otra manera que la que tú crees que será. Entonces, lo que nosotros creamos que será la forma en que nuestra vida se nos presentará a nosotros. Nuestras creencias, lo que nosotros creemos que es, eso es lo que crea nuestra realidad. Entonces, si nosotros no aceptamos estas verdades como realidad, no las podremos experimentar. Tú piensas tu realidad y la traes a tu existencia. Este es el primer paso de la creación. Dios el Padre es el pensamiento. Tu pensamiento es el Padre, el progenitor que da nacimiento a todas las cosas. Tú piensas tu realidad y la traes a tu existencia. Entonces, nuestros pensamientos, que también vienen con nuestras creencias, crean nuestra realidad.
Esta es una de las leyes que han de recordar. ¿Puedes mencionarme otro?, le dice el autor. Ya se les he mencionado, le dice Dios. Les he hablado de todas ellas desde el principio de los tiempos. Les he hablado de ellas una y otra vez. Les he enviado a un maestro tras otro, pero no escuchan a mis maestros, sino que los matan. ¿Puedes mencionarme otras? El libro realmente no nos va a dar un resumen ni nos va a nombrar todas las leyes espirituales, sino que nos dicen que ya realmente nos las han dicho muchos maestros y siempre nos hacen hincapié sobre vayan dentro de ustedes mismos y podrán encontrar la información perfecta y exacta para su individuación y para la situación que están viviendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué matamos a los santos? ¿Por qué matamos a los santos?, me pregunta el autor. Los matamos, los deshonramos, que viene a ser lo mismo. ¿Por qué lo hacemos? Porque se alzan frente a cualquier pensamiento que ustedes tengan en donde me nieguen. Y debes negarme a mí si es que has de negarte a ti mismo. ¿Por qué yo habría de negarme a mí o a ti?, le pregunta el autor. Porque tienes miedo. Y porque mis promesas son demasiado buenas para ser verdad. Porque no has podido aceptar la más magnífica verdad. Y así debes reducirte a una espiritualidad que enseña miedo, dependencia, intolerancia, en lugar de amor, poder y aceptación. Amor, poder y aceptación. ¿Ok? Cuando nosotros creemos en una espiritualidad de miedo, dependencia e intolerancia, lo que estamos haciendo es creer en una espiritualidad menor y en un Dios menor que no es capaz de llevarnos a nuestra experiencia por medio del amor y que de utilizar el temor. Dios siempre nos ha dicho que cada vez que nosotros creemos en un Dios que nos castiga y un Dios iracundo, estamos creyendo en un Dios menor, porque para poderse colocar iracundo significa que tiene que frustrarse, y Dios no tiene la posibilidad de frustrarse porque Él no quiere nada, y si quisiera algo pues simplemente sería y ya. Estás lleno de temor y tu mayor temor es que mi mayor promesa pueda ser la mayor mentira de la vida. Y entonces creas la mayor fantasía posible para defenderte de esto. Afirmas que cualquier promesa que te otorgue poder y te garantice el amor de Dios debe ser una falsa promesa del diablo. Cada vez que escuchamos promesas tan grandes, tan magníficas y tan amorosas, muchas veces no nos las podemos creer. Y entonces decimos que eso es cuestión del diablo. Te dices a ti mismo que Dios nunca haría tal promesa, solo el diablo lo haría, para tentarte a negar la verdadera identidad de Dios como el más terrible, justiciero, celoso, vengativo y castigador de todos los seres. Si yo no sé por qué la humanidad ha insistido tanto en que Dios es colérico, vengativo y que se frustra y que es histérico. Aunque esta descripción encaja mejor con la definición del diablo, si lo hubiera, han atribuido estos rasgos diabólicos a Dios con el fin de convencerse a ustedes mismos de no aceptar las promesas divinas de su Creador o las cualidades divinas del yo. Tal es el poder del temor. Entonces, nos hemos empeñado mucho en realmente en darle rasgos no tan amorosos a Dios. Realmente no comprendo, o sea, comprendo porque desde el principio de los tiempos puede haber sido, pero no comprendo por qué todavía lo seguimos aceptando como verdad. El autor le dice, estoy tratando de alejar de mí el temor. ¿Seguirás hablando de más leyes? Dios le dice, la primera ley es que puedes ser, hacer y tener cualquier cosa que seas capaz de imaginar. La segunda ley es que atraes hacia ti aquello que temes. O sea, a lo que te resistes persiste. Eso es porque la emoción es el poder que atrae. Aquello que más temes es lo que experimentas. Un animal al que consideras una forma inferior de vida, aunque los animales actúan con más integridad y mayor coherencia que los humanos, reconoce inmediatamente si tienes miedo. Las plantas, a las que consideras una forma de vida aún más baja que los animales, responden a las personas que las aman mucho mejor que aquellas quienes las quieren menos. Nada de esto ocurre por casualidad. No existe la casualidad en el universo, solo un magnífico diseño, un increíble copo de nieve.
La emoción es energía en movimiento. Cuando se mueve energía, se crea un efecto. Si se mueve la energía lo suficiente, se crea materia. La materia es energía agrupada, condensada, circula y es impulsada. Si se manipula lo suficiente energía de una determinada manera, se obtiene materia. Todos los maestros entienden esta ley. Esta es la alquimia del universo. Este es el secreto de la vida. El pensamiento es energía pura. Cualquier pensamiento que tengas, hayas tenido o vayas a tener, es creador. La energía de tu pensamiento nunca muere, nunca abandona tu ser y se dirige al universo, expandiéndose por siempre. Un pensamiento es para siempre. Todos los pensamientos se coagulan, se conglomeran. Todo pensamiento choca contra otros pensamientos, entrecruzándose en un extraordinario laberinto de energía, formando una estructura en continuo cambio de indescriptible belleza e increíble complejidad. La energía atrae a la energía semejante, formando, por utilizar un término sencillo, grumos o conglomerados de energía del mismo tipo. Cuando un número suficiente de grumos similares se entrecruzan con otros, tropiezan con otros, entonces se adhieren, se pegan unos a otros, por utilizar de nuevo el término sencillo. Entonces, los pensamientos son energías, ¿ok? Es energía pura. De los pensamientos viene la creación. Y cuando hay modificación de esa energía es que se vuelve, pues, física. Y la energía se une en conglomerados, ¿ok? Y la energía semejante atrae a su energía semejante. Ya que la energía no se pierde, la energía simplemente se transforma, entonces todo pensamiento que uno tiene siempre será eterno y uno lo tira al universo y ellos se van uniendo como en una especie de tela o entramado. La energía atrae a la energía semejante formando, por utilizar un término sencillo, grumos, aglomeraciones de energía del mismo tipo. Cuando un número suficiente de grumos similares se entrecruzan con otros, tropiezan con otros, entonces se adhieren. Se pegan unos con otros, por utilizar de nuevo un término sencillo. Se necesita una cantidad inimaginable enorme de energía similar adhiriéndose de esta manera para formar materia. Pero la materia se formará a partir de energía pura. En realidad, solo se puede formar de este modo. Una vez que la energía se ha convertido en materia, sigue siendo materia durante mucho tiempo a menos que su construcción se vea interrumpida por una forma de energía opuesta o distinta. Entonces, toda la materia es energía. Y siempre se mantiene siendo energía hasta que llegue otra energía y la vuelva a transformar. Esta energía distinta, al actuar sobre la materia, en realidad la desmembra, liberando la energía pura de la que estaba compuesta. Esta es, en términos elementales, la teoría que subyace a vuestra bomba atómica. Einstein estuvo mucho más cerca de cualquier otro ser humano, anterior o posterior, de descubrir, explicar y utilizar el secreto creador del universo. Ahora entenderás mejor cómo la gente con una mentalidad semejante puede unir sus esfuerzos para crear una realidad favorable. La frase, donde quiera que dos o más se reúnan en mi nombre, adquiere así un sentido mucho mayor. Entonces, personas que se unen con el mismo pensamiento, con la misma intención, mueven muchísima más energía. Por supuesto que cuando sociedades enteras piensan de una determinada manera, ocurre muy a menudo cosas asombrosas, no todas necesariamente deseables. Por ejemplo, una sociedad que vive con miedo, muy a menudo, de hecho, inevitablemente, produce la forma de eso que más teme. Cuando muchas personas temen lo mismo, están creando, están volviendo real y están atrayendo eso que tanto teme. Del mismo modo, grandes comunidades o congregaciones con frecuencia encuentran en su pensamiento combinado el poder de producir milagros, o lo que algunos llaman oración común. Todos estos grupos que se unen para orar con un propósito hacen milagros, o sea, traen aquí a la realidad, a la expresión, a la experimentación física, aquellos pensamientos que todos han juntado. Y debe quedar claro que incluso los individuos, si su pensamiento, oración, esperanza, deseo, sueño, temor es extraordinariamente fuerte, pueden y por sí mismos producir tales resultados. Jesús lo hizo regularmente. Él sabía cómo manipular la energía y la materia.
cómo reorganizarla, cómo redistribuirla, cómo controlarla totalmente. Muchos maestros lo han sabido, muchos lo saben ahora. Entonces, la oración, la esperanza, el deseo, el sueño, el temor. Todo esto es creador. ¿Ok? Todo esto sea lo que sea, la oración que sea, el deseo, el sueño o el miedo que nosotros tengamos, la máquina de la creación todo el tiempo está prendida. Tú puedes saberlo ahora mismo. Esta es la ciencia del bien y del mal de la que participaron Adán y Eva. Hasta que no supieron esto, no podía existir la vida tal como la conoces. Adán y Eva, los hombres míticos con los que han representado el primer hombre y la primera mujer, fueron el padre y la madre de la experiencia humana. Lo que se ha descrito como la caída de Adán fue en realidad su elevación, el mayor acontecimiento en la historia de la humanidad, ya que sin él el mundo de la relatividad no existiría. El acto de Adán y Eva no fue el pecado original, sino en realidad la primera bendición. Debes agradecérselos desde el fondo de tu corazón, puesto que, al ser los primeros que tomaron una decisión equivocada, entre comillas, Adán y Eva generaron la posibilidad de tomar cualquier decisión. En vuestra mitología han convertido a Eva en la mala, también entre comillas, la tentadora que comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y que, tímidamente, invitó a Adán a unírsele. Esta base mitológica les ha permitido considerar desde entonces a la mujer como la perdición del hombre, resultando de ello todo tipo de realidades deformadas, por no hablar de las ideas distorsionadas y de las confusiones relativas del sexo. ¿Cómo puedes sentirse tan bien cerca de algo tan malo? Lo que más temes es lo que más te acosará, te atormentará. El temor lo atraerá hacia ti como un imán. Todas sus escrituras sagradas o cualquier tipo de creencia y tradición religiosa que han creado contiene esta clara advertencia. No teman. ¿Crees que es por casualidad? Entonces, hablemos un poco sobre Adán y Eva. Este libro nos dice que este par de seres míticos que nos representan a nosotros, al primer hombre y a la primera mujer, lo que sucedió era que ellos fueron los primeros que tomaron una decisión. Se dieron cuenta que podían decidir, que existían las polaridades y que podían tener ese poder de decisión. E inclusive cuando Eva decidió, invitó a Adán que también lo hiciera. El cuento dice que decidieron mal, que la opción que tomaron era la inadecuada, pero aquí lo importante, lo que nos están recordando es, al haber varias opciones, al haber más de una opción, ya sea en el mundo de la polaridad, pues muchas van a ser alineadas sobre quienes queramos ser y otras no. Pero lo lindo de esto es la posibilidad de equivocarnos, la posibilidad de tener más de una opción y el libre albedrío que nosotros tenemos al tomar esa decisión y al vivir las consecuencias de esa decisión, que según el cuento mítico de Adán y Eva, por primera vez sucedió. Entonces, Dios nos está diciendo, agradezcan simplemente porque ellos les mostraron la posibilidad de elección. Realmente si yo he escuchado de muchos pensamientos, de muchos autores, de muchas religiones que dicen no temas. Y ese no temas es porque el temor es un pensamiento tan potente, tiene un pensamiento promotor muy grande que le pone muchísima energía y cuando le ponemos tanta atención y tanta energía a algo, pues lo traemos hacia nuestra realidad. Las leyes son muy sencillas. El pensamiento es creador. El temor atrae a su energía semejante y el amor es todo lo que hay. Entonces el autor le dice, wow, me cogiste con la tercera. ¿Cómo así que el amor es todo lo que hay, pero el temor atrae lo semejante?
Dios le continúa explicando. El amor es la realidad última, es lo único, lo es todo. El sentimiento de amor es tu experiencia de Dios. En el nivel de la verdad más elevada, el amor es todo lo que hay, todo lo que ha habido y todo lo que habrá. Cuando penetras en lo absoluto, penetras en el amor. Entonces, en el mundo de lo absoluto, de la realidad última, solamente es amor. Y todo viene del amor. Ahora, en el mundo de lo relativo, o sea, en las ilusiones que fueron creadas en el mundo de lo físico, la esfera de lo relativo fue creada con el fin de que yo pudiera experimentarme a mí mismo. Eso ya te lo he explicado. Pero eso no hace que la esfera de lo relativo sea real. Eso no hace que nuestro mundo físico sea completamente real. Es una ilusión. Es una realidad creada que tú y yo hemos ideado y seguimos ideando, concibiendo, con el fin de poder conocernos experiencialmente. Sin embargo, la creación puede parecer muy real. Su propósito es que parezca tan real que admitamos que verdaderamente existe. De este modo, Dios se las ha ingeniado para crear algo distinto de sí mismo, aunque estrictamente eso es imposible, puesto que Dios, yo soy, todo lo que existe. Entonces, todo viene del amor. En la realidad última, todo viene del amor, todo es amor. Y creamos junto con Dios, es de hecho el primer libro donde yo escuché que nosotros somos tan activos en la creación de este universo, de esta realidad tal cual y como es. Entonces Dios decide junto con nosotros, cuando se individualiza y nosotros continuamos la creación, decide colocarse en un mundo físico donde están las polaridades, donde está lo opuesto al amor. Y lo opuesto al amor es el temor. Y entonces ya habíamos explicado desde el inicio que necesitamos estar en un campo contextual donde exista algo que no es para poder experimentar lo que es. Necesitábamos que esa pequeña alma del libro La pequeña alma y el sol, como ella era una vela en el sol, como era una gran luz rodeada de luz, no podía experimentar qué era la luz. Por lo tanto, se colocó en un lugar de oscuridad para poder expresarse, experimentarse como luz. Pero inclusive la oscuridad en este mundo físico fue creada por Dios. Por lo tanto, Dios es todo lo que existe, el alfa y el omega, lo bueno y lo malo, el arriba y el abajo. Porque todo fue creado por Dios y todo es parte del cuerpo de Dios. Sin embargo, la creación puede parecer muy real. O sea, realmente la creación, este mundo físico es muy real. Y esa es la idea, que nosotros nos envolviéramos en esa realidad para poder tener nuestra experiencia. De este modo Dios se las ha ingeniado para crear algo distinto de sí mismo. Pero realmente ni siquiera eso es verdad, porque todo lo que existe es Dios. Al crear algo distinto, es decir, la esfera de lo relativo, he producido un medio en el que ustedes pueden decidir ser Dios, en vez de simplemente decirles que son Dios, en el que pueden experimentar la divinidad como un acto de creación más que como un concepto, en el que la pequeña vela en el sol, la más pequeña de las almas, puede reconocerse a sí misma como luz. El temor es el otro extremo del amor, es la polaridad primordial. Al crear la esfera de lo relativo, en primer lugar creé lo opuesto a mí. Ahora bien, en el ámbito en el que vives, en el plano físico, solo existen dos lugares posibles para estar, el temor y el amor. Los pensamientos arraigados en el temor producirán un tipo de manifestación en el plano físico. Los arraigados en el amor producirán otro. Entonces recordemos el pensamiento promotor. Cuando el pensamiento promotor viene del amor, nos va a dar una creación. Y cuando viene del temor, nos va a dar una creación diferente. Habíamos visto el ejemplo de que cuando nosotros oramos e imploramos y pedimos y rogamos, el pensamiento promotor que hay es uno, que no se nos va, que existe la posibilidad de que no se nos dé, que no se nos conceda lo que estamos pidiendo porque estamos implorando. Y simplemente el hecho de implorar está implícita la idea de que posiblemente no nos lo den. Y dos, de que no existe, de que no está lo que nosotros estamos pidiendo. Los maestros que han pasado por el planeta son aquellos que han descubierto el secreto del mundo relativo, negándose a admitir su realidad. En resumen, los maestros son aquellos que han elegido el amor,
en cualquier caso, en cualquier momento, en toda circunstancia. Aunque fueran asesinados, amaban a sus asesinos. Aunque fueran perseguidos, amaban a sus opresores. Entonces, en el mundo de lo relativo está, en el mundo de lo real, de la realidad última, solo es amor. De ahí se crea el mundo de lo relativo. Dios lo crea en conjunto con nosotros, porque nosotros seguimos creando este mundo como es. En este mundo de la relatividad o de lo físico está el amor y el temor, que es lo opuesto. Se crea la oscuridad para que la luz pueda brillar, como en la pequeña alma y el sol. Entonces los maestros han entendido esto, de que en el mundo relativo, que es el mundo de ilusiones, existen sus opuestos, pero que lo único que realmente existe de lo que venimos y a lo que volvemos es el amor. Por lo tanto, ellos siempre escogen lo verdadero, y es el amor. En cualquier caso, en cualquier momento, en todas circunstancias, siempre escogen el amor. Aunque fueran asesinados, amaban a sus asesinos. Aunque fueran perseguidos, amaban a sus opresores. A vosotros esto les resulta muy difícil de entender y mucho más de imitar. No obstante, eso es lo que han hecho siempre todos los maestros. No importa de qué filosofía, ni de qué tradición, ni de qué religión, es lo que han hecho todos los maestros. Este ejemplo y esta lección se les ha mostrado de una manera muy clara. Una y otra vez, desde siempre, se les ha mostrado esto, en todo tiempo y en cualquier lugar, durante todas sus vidas y en cada momento. El universo ha utilizado todo tipo de ardid, de recursos para colocar esta verdad ante ustedes, en canciones y relatos, en poemas y bailes, en palabras y movimientos, en imágenes en movimiento que llaman películas, en colecciones de palabras que llaman libros. Ha sido gritada desde lo más alto de las montañas. Su rumor se ha escuchado en el lugar más recóndito. El eco de esta verdad ha atravesado corredores de toda experiencia humana. El amor es la respuesta, pero no lo han escuchado. Recuerdan que al principio del capítulo estábamos hablando de que Dios se comunicaba por medio de experiencias, sentimientos, palabras y pensamientos. Y entonces decía que Dios siempre ha estado emitiendo mensajes, pero que muchos de ellos no se reciben o no se interpretan o simplemente se dejan pasar o no se entienden o son tan buenos que no los hacemos nuestros y que nos unimos a los pensamientos y la interpretación de otras personas porque no tenemos la responsabilidad de nosotros mismos recibirlos e interpretarlos. Entonces, no importa que esto suceda, Dios seguirá mandando sus mensajes por eones, dice, por muchísimo tiempo hasta que nosotros los hagamos nuestros, hasta que los escuchemos y hagamos algo al respecto. Como la voluntad de Dios no se puede ver frustrada, y si Él envía un mensaje, tarde que temprano tendremos que hacerlo nuestro, tendremos que recibirlo. Entonces este mensaje de que lo único que existe es el amor y que en el mundo de lo relativo se crearon los opuestos, pero que finalmente venimos del amor y lo único real es el amor, seguirá siendo emitido hasta que nosotros lo hagamos nuestros y hagamos algo al respecto. Ahora acudes a este libro preguntándole a Dios de nuevo lo que Dios ha dicho en innumerables veces, de innumerables formas. Se los diré otra vez aquí, en el contexto de este libro. ¿Me escucharán ahora? ¿Realmente me van a escuchar? Este libro para mí es una respuesta también a muchas de mis oraciones. Dios dice que es una respuesta a todas las oraciones de Neil, porque Neil muchas veces le había preguntado por qué, muchos por qué y muchos para qué. Y este libro, Dios dice que le da las respuestas de una forma mucho más clara para que las pueda entender. Y para mí realmente estos libros estos libros y muchos otros libros más, de muchos maestros más, son una respuesta de nuestras oraciones, de nuestras preguntas que nos hemos hecho consciente o inconscientemente, y todo al que le haya llegado este libro, al que haya escuchado este libro, al que le hayan contado algo sobre este libro, el que haya estado en el audiolibro, esté aquí, hay mensajes para ustedes y aquí hay muchas respuestas para sus oraciones. ¿Realmente me van a escuchar?, pregunta Dios. ¿Qué crees que te ha traído a este material? ¿Cómo es que se halla en tus manos? ¿Acaso piensas que no sé lo que estoy haciendo? En el universo no hay casualidades. También muchos pensamientos nos han dicho eso.
He oído el llanto de tu corazón, he visto la búsqueda de tu alma. Sé cuán profundamente has anhelado la verdad, desde el dolor, así como desde la alegría. Has clamado por ella, me has suplicado interminablemente. Muéstramela, explícamela, revélamela. Y eso estoy haciendo ahora, en términos tan claros que no puedas dejar de entenderme, en un lenguaje tan sencillo que no puedas confundirte, con un vocabulario tan común que no puedas perderte en la verborrea. Sigamos pues adelante. Pregúntame cualquier cosa. Me las ingeniaré para conducirte a la respuesta. Utilizaré el universo entero para hacerlo. Mantén pues atento. Este libro está lejos de ser mi única herramienta. Formula una pregunta, luego deja este libro, pero observa, escucha las palabras de la próxima canción que oigas, la información del siguiente artículo que leas, el argumento de la siguiente película que vayas a ver, las palabras que cruces casualmente con la próxima persona con la que te encuentres, o el murmullo del río más cercano, del océano que veas, a la próxima brisa que acaricie tu oído. Todos estos recursos son míos. Todas estas vías están abiertas para mí. Comprobarás que te hablo si escuchas. Llegaré hasta ti si me invitas. Te mostraré entonces que siempre he estado ahí y de todas las maneras posibles. Hemos terminado el capítulo 1. Aquí al final del capítulo nos invitan a que no solamente nos quedemos en el libro, sino que tratemos de ver a Dios y los mensajes de Dios en todo lo que existe, porque no existen coincidencias y porque todo el tiempo se nos está emitiendo mensajes. O nos regalaron la belleza de la idea de que el amor es lo único que hay, que los pensamientos son muy creadores y después de que nosotros verbalizamos un pensamiento, hablamos de él y lo llevamos a la acción, le ponemos todavía más energía y es todavía más creador. Y que el temor atrae lo semejante porque tiene una energía muy grande y a lo que le colocamos nuestra atención con energía lo traemos a nuestra realidad. No nos quedemos aquí. Siempre que termino los talleres yo les digo, después de escuchar, después de preguntar y después de estar por hora y media, 2 horas inmersos en un tema, inmersos en una conversación con Dios, su alma va a estar revoloteando de felicidad. Su conciencia va a estar en un proceso de expansión y después de eso van a ser mucho más sensibles a muchísimos mensajes, a muchísimas comprensiones. Entonces aprovechen ese momentum y ese hermoso estado de conexión que se tiene después de leer a algún maestro, de escuchar a algún maestro, de analizar o pensar en los mensajes de algún maestro o simplemente la oración después de estar en esa intención tan grande de pedir guía, de pedir ayuda, de tratar de crear algo. Porque para mí una de las cosas más valiosas que estos libros realmente me han dado es la posibilidad de comunicarme directamente con mi alma, directamente con lo que es, desde lo más profundo de mi interior y sin requerir como herramientas mucho más construidas por el hombre o para mí difíciles de acceder o que requieren esfuerzo o tiempo. Más allá de simplemente sentarme aquí en mi habitación, en mi sofá, cerrar mis ojos y con la intención más grande de amar a lo más divino que hay en mí y encontrar respuestas. Yo los invito a que este libro lo lean con su corazón y que proyecten su interior en el libro y que su interior sea lo que los guíe en la lectura y les diga, mira, estas partes de aquí, estas ideas son las que tú estabas buscando para responder esas preguntas. Y estas ideas puedes utilizarlas como parte de tu realidad para tu creación, porque precisamente desde el fondo de tu corazón tú trajiste este libro, tú has traído la experiencia de estas letras, de esas palabras, de estos videos, de estos audios, para responder muchas de tus preguntas. Si aquí no hubieran respuestas, entonces el libro simplemente no hubiera aparecido frente a ti.
Yo soy la doctora Nanda, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Hemos terminado el gran capítulo 1 que es muy largo. Continuamos en el próximo video con el capítulo 2. Esta es mi vida desde mi perspectiva. Gracias, bye.